Ezequiel capítulo 40 al 48, yo he titulado este mensaje El Templo Perfecto. Vamos a ver tres cosas, hermanos, de lo que la palabra de Dios nos puede poner como un modelo de cómo es el templo perfecto. Hay tres características a manera de bosquejo que yo quiero compartirles. Primero que nada, es un templo donde todo está en su lugar. Es un templo donde también está la presencia de Dios. Yo creo que eso es lo más importante. Y si está la presencia de Dios y todo tiene su función como fue diseñado, va a ser un templo del cual brota vida en abundancia. Son pues varios capítulos que vamos a tratar de abarcar. Y quiero primero que nada ponerme en manos de Dios, porque es un pasaje que les pido algo de paciencia. Vamos a tratar de primero que nada entender cómo fue este mensaje para la audiencia original. Para ponernos un poco en contexto, déjenme leerles el versículo 1 del capítulo 40, que dice lo siguiente: en el año 25 de nuestro destierro, al principio del año, a los 10 días del mes, 14 años después de haber sido tomada la ciudad, en aquel mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá. Este mensaje, hermanos, está situado, como dice el profeta Ezequiel, 25 años después de su destierro. El exilio de la nación de Israel, en ese tiempo donde profetizó Daniel, Ezequiel, Jeremías, se llevó a cabo en tres fases, hermanos. La primera fase, los primeros cautivos, fue en el grupo donde estuvo el profeta Daniel. Pero después hubo otro exilio en el cual el profeta Ezequiel es llevado también a Babilonia. Y Ezequiel, hermanos, está diciendo, ya pasaron 25 años desde que yo, con el grupo de otras personas que vinieron, estamos aquí. Y sin embargo, también nos dice, hay 14 años después de que fue tomada la ciudad. Y se refiere a la ciudad de Jerusalén. Esa fue la tercera fase del exilio. Y fue la más triste de todas, porque es cuando el templo es destruido. Y si nos situamos en esa audiencia, hermanos, vamos a tener en presente de que era un día difícil, eran años de incertidumbre, de desesperanza, porque todo fue destruido. La ira de Dios, hermanos, no se pudo evitar. El profeta Ezequiel tuvo un ministerio bastante largo y por años él les estuvo llamando al arrepentimiento para que no ocurriera esto. En específico, si vamos al capítulo 22, retrocediendo algunas páginas en Ezequiel 22, fíjense lo que dice el versículo 30 al 31. Esta es palabra de Dios. Busqué entre ellos alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. He derramado pues mi indignación sobre ellos, con el fuego de mi furor los he consumido, he hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor Dios. Dios dijo, yo no pude evitar eso. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que se interpusiera entre mi pueblo y mi ira. Ellos no vinieron al arrepentimiento. Y estuve esperando de alguna manera que hubiera alguien que apareciera como intercesor, alguien que le doliera la condición de mi pueblo, pero no hubo nadie. Por eso derramé mi ira. Entonces el profeta Ezequiel, ahora años después de que ellos recordaran cómo fueron esos días en que Dios derramó su ira, quiero que vayamos otra vez retrocediendo más atrás, en el capítulo 8 de Ezequiel, donde nos da una descripción, yo creo la más gráfica, la más triste, terrible, donde la indignación de Dios se manifiesta en su pueblo. Capítulo 5 del 8 al 13. Por eso, así dice el Señor Dios, yo mismo estoy contra ti y ejecutaré juicios en medio de ti a la vista de las naciones y haré en ti lo que no he hecho
y lo que no volveré a hacer jamás a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres se comerán a sus hijos en medio de ti, y los hijos se comerán a sus padres. Ejecutaré juicios en ti, y esparciré cuantos te queden a todos los vientos. Por tanto, vivo yo, declara el Señor Dios, que por haber profanado mi santuario con todos tus ídolos detestables y con todas tus abominaciones, yo me retiraré. Mi ojo no tendrá piedad y tampoco perdonaré. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia o será consumida por el hambre en medio de ti. Otra tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y la otra tercera parte esparciré a todos los vientos, y yo desenvainaré la espada tras ellos. Se desahogará mi ira, saciaré en ellos mi furor y me vengaré. Entonces sabrán que yo soy el Señor. He hablado con mi celo cuando desahogue mi furor contra ellos. Estos fueron años antes de que fuera la caída de Jerusalén. Y si se fijan, hermano, es muy terrible el juicio, y Ezequiel estaba tratando de evitar eso. Más que nada Dios por medio de su profeta, pero no se pudo evitar, hermanos. Esto está registrado en la historia. Ellos sufrieron ese castigo. Y dice Ezequiel, 14 años después de haber pasado el juicio más severo de Dios, llega un mensaje. Llega un mensaje y Dios se revela a mí. Ezequiel, hermanos, era un sacerdote. Sin embargo, él fungió también oficio de profeta. Él, a la edad donde podía iniciarse para ministrar en el templo, ya no pudo por el exilio. Sin embargo, Dios le dio la bendición de ministrar a su pueblo por medio de mensajes proféticos. Por eso Ezequiel entra en el libro de los profetas, a pesar de que era un sacerdote. Su función está destinada a hacer otra cosa, pero Dios levanta al profeta que Él quiere para traer esperanza a su pueblo. Y ahora que hemos estado un poco en contexto en esa situación, hermanos, si tú eres un cautivo, si ves que hiciste todo mal, que la ira y la indignación de Dios no se pudo evitar, y todo está hecho en ruinas, tú eres un esclavo, tú fuiste apartado de tu nación, ¿qué es lo único que te puede dar confianza? De que Dios tiene planes todavía para bendecir a su pueblo. Y eso es, yo creo que la parte más importante del libro de Ezequiel. Vamos a tratar de abarcar estos 9 capítulos que se tratan acerca del templo futuro de Israel. Ahora que hemos estado un poco en contexto, déjenme continuar la lectura del versículo 2. Estamos aquí en el capítulo 40 todavía de Ezequiel, pero del versículo 2 en adelante dice lo siguiente: en visiones de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual hacia el sur había una construcción parecida a una ciudad. Me llevó allá y vi a un hombre cuyo aspecto era semejante al bronce, con un cordel de lino y una caña de medir, unos 3 metros en la mano, y estaba de pie en la puerta. Y el hombre me dijo: Hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos y presta atención a todo lo que te voy a mostrar, porque has sido traído aquí para que te sea mostrado. Declara todo lo que ves a la casa de Israel. Entonces vi. Hasta ahí nos vamos a detener, en el versículo 5. Entonces vi. Este primer punto, hermanos, de la predicación, yo le puse un templo donde todo está en su lugar. Y aquí empieza la visión del profeta Ezequiel. Todo lo que vamos a ver aquí es una visión que se le permitió ver solamente al profeta. Pudiéramos decir que fue una especie de viaje virtual a un templo que nadie conocía. Nadie conocemos, a excepción de Ezequiel. Ezequiel es el único profeta que se le reveló. Tal vez a algunos otros personajes, no sabemos si Pablo, cuando él cuenta, a mí me fueron mostradas cosas en el tercer cielo que no puedo ni explicar, y se me pidió que no explicar. No sé si Pablo también lo vio. El apóstol Juan también pudo ver algo de esto. Y esta es una visión, hermanos, de un templo que todavía no ha conocido el ojo humano. Muchos creemos, o la mayoría, o todos los comentaristas y estudiosos de la Biblia, creemos que es el templo que se va a dar a conocer en el milenio.
Cuando Cristo venga nuevamente aquí en la tierra, esta es la manera como va a ser ese templo. Exactamente como se describe aquí en el libro del profeta Ezequiel, así se va a construir ese templo, hermanos. Entonces yo quiero que pongamos atención porque tal vez es una especie, ¿no?, de viaje, de paseo virtual, y vamos a tratar de hacer un esfuerzo en nuestras mentes. Voy a leer algunos versículos porque son bastante lo que vamos a abarcar del capítulo 40 al 42, donde se nos describen estos edificios. Y todo esto, hermanos, tiene un propósito. No perdamos de vista lo siguiente: la nación de Israel está afligida y una visión de un edificio, de un templo, es lo que puede hacerles recobrar el ánimo. Entonces pongamos mucha atención y pidámosle a Dios que nos ayude a estar atentos durante todo esto. Fíjense, en este versículo 2, Dios le dice, mira, pon atención, te voy a llevar en visiones. Y la descripción, hermanos, empieza del versículo 5, como les había dicho. Entonces vi que por el exterior del templo había un muro todo alrededor. Lo primero que hace Dios es mostrarle el exterior. Hay un templo, hay patios, hay habitaciones, y adentro de todo ese espacio designado del templo, en el puro centro está el templo principal. Pero primero le da un paseo a los patios exteriores. Si leemos el versículo 6, dice, entonces fue a la puerta que miraba al oriente. Primero lo está llevando, mira, entra a esta puerta. Después le dice, revisa las gradas. Él está mostrando medidas de cada una de esas cosas. Fíjense el versículo 10. Las cámaras de la puerta hacia el oriente eran 3 por cada lado. Las 3 tenían la misma medida. Los pilares a cada lado tenían también la misma medida. Hay una descripción donde hay mucha simetría, hermanos. Cada vez que menciona muros, habitaciones, medidas de la vara con la que está midiendo este hombre que está al lado de Ezequiel, vamos a ver, hermanos, que se repite un patrón de perfección. Hay mucha simetría en estos lugares. Si nos vamos al versículo 16, al final dice, había ventanas todo alrededor por dentro. En cada pilar había figuras de palmeras. Era un lugar, hermanos, que también tenía detalles hermosos. Palmeras grabadas, sin duda era algo, una maravilla, que Ezequiel jamás había visto un mejor lugar que eso. Dice el versículo 17, entonces el hombre me llevó al atrio exterior. ¿Se fijan? Todavía está hablando de puras cuestiones exteriores de todo lo que es el lugar del templo. Dice, en el cual había cámaras, un pavimento construido todo alrededor del atrio. 30 cámaras daban al pavimento. El pavimento, esto es, el pavimento interior, estaba al lado de las puertas, correspondía a la longitud de las puertas. Se fijan, hermano, estaba todo bien diseñado. La longitud, las medidas que se le dieron no estaban así nada más porque sí. Dice, correspondía a la longitud de las puertas. El 21 dice, sus pilares y sus pórticos eran de la misma medida. Y nos da esas medidas. Todo era de manera perfecta. Nos menciona gradas. Me voy a pasar al versículo 24. Dice, llegó el hombre, me llevó hacia el sur. Ahora lo coloca en otra puerta. Este diseño, hermanos, era cuadrado. Era un terreno completamente cuadrado. Y adentro tenía varios edificios, varios diseños de patios, pero habían 4 puertas. Primero lo llevó a la puerta del oriente. Después ahora lo lleva a la puerta del sur y dice, donde había una puerta que daba hacia el sur, midió sus pilares, sus pórticos, conforme a aquellas mismas medidas. Cada vez que lo llevaba a una parte del templo, ya había medido, mira, así mide tanto esto, lo lleva a otra de las 4 partes y dice, medían exactamente igual. Todo era perfecto. El 28 dice, después me llevó al atrio interior por las puertas del sur, y midió las puertas del sur conforme a aquellas mismas medidas. Todas sus cámaras, nos está dando muchas descripciones, hermanos, no podemos pasar tanto tiempo aquí, pero nos menciona al final del versículo 31,
Habían figuras de palmeras en sus pilares y subía por 8 gradas. Esas 8 gradas, hermanos, se vuelve a mencionar al final del versículo 34. Dice, sus pórticos daban al exterior y había figuras de palmeras y en sus pilares a cada lado y se subía por 8 gradas. Hay otra ocasión donde vuelve a mencionar 8 gradas, en otra ocasión menciona 7 gradas, pero eran puras diseños de simetría, de paralelismo, digamos en los 4 puntos cardinales de este lugar, porque habían 4 puertas, las del norte, las del sur. Y fíjense en el versículo 35, ahora lo lleva a la puerta del norte, la midió conforme a aquellas mismas medidas. Otra vez, todo era perfectamente igual, en mucha similitud a las otras puertas que ya había recorrido. El 38 dice, había una cámara con su entrada junto a los pilares de las puertas, ahí lavaban el holocausto. Ahora lo lleva, hermanos, a unas habitaciones donde se llevan a cabo los sacrificios. Y fíjense, pongan atención en lo siguiente, el vestíbulo de la puerta había a cada lado 2 mesas, en las cuales degollaban el holocausto, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Y por el lado de afuera, conforme uno subía a la entrada de la puerta hacia el norte, había 2 mesas, y al otro lado del vestíbulo de la puerta había 2 mesas. Había 4 mesas a un lado, 4 mesas al otro lado, junto a la puerta, 8 mesas sobre las cuales degollaban los sacrificios. Para el holocausto había 4 mesas de piedra labradas de 79 centímetros de largo y 52 centímetros de alto, sobre las cuales se colocaban los instrumentos con que degollaban el holocausto y el sacrificio. Ganchos dobles de un palmo menor de longitud estaban colocados en el interior, y todo alrededor y sobre las mesas estaba la carne de la ofrenda. Entonces le muestra, aquí hay mesas, están colocados también de manera perfecta, tienen las mismas medidas, están los instrumentos con varias medidas. Y fíjense en el versículo 45, mismo capítulo 40, el hombre me dijo, esta cámara, cuya fachada da al sur, es para los sacerdotes encargados del templo, y la cámara cuya fachada da al norte es para los sacerdotes encargados del altar. Estos son los hijos de Sadoc, que de los hijos de Leví, y se acercan al Señor para servirles. El 48 dice, me llevó después al pórtico del templo y me dio cada pilar del pórtico, 2.6 metros por un lado y por el otro, y la anchura de la puerta unos 0.5 metros, y nos da otra vez más medidas. Hermanos, cuando yo estaba leyendo este capítulo, pues decía, ¿por qué tantas medidas? ¿Qué de provecho hay aquí? Y bueno, pues mi mente no daba para tanto, le doy la vuelta y el capítulo 41 igual. El capítulo 40, hermanos, ya nos describió todos los detalles del exterior del templo, pero en el capítulo 41 ahora nos da los detalles del interior. Y otra vez yo decía, ¿por qué más detalles? O sea, ¿en qué va a producir más santificación a mi vida esta lectura? Hay cuestiones, hermanos, que nosotros, si no nos detenemos, si no le pedimos ayuda a Dios, no vamos a recibir bendición. Pero téngame un poco más de paciencia. Esta es una predicación, yo le decía a Fabiola, yo creo que es de los mensajes más complicados que me ha tocado dar, porque ese es el propósito, hermanos. Ezequiel se le muestra la visión para que él se la describa al pueblo de Israel. Y uno como pastor, o sea, es en cierta manera el mismo trabajo. ¿Por qué tenemos esto en la Escritura? ¿Qué de bendición va a ser para la iglesia? Téngame todavía un poquito más de paciencia. En el capítulo 41 solamente le voy a leer los primeros 5 versículos. Dice, entonces el hombre me llevó a la nave, midió los pilares, 6 codos, o sea 3.2 metros de ancho por un lado, y también 6 codos, o sea la misma medida, 3 metros por el otro, la anchura de cada pilar. Imagínense, hermano, qué tan anchos eran el diámetro de esos pilares. Dice lo ancho. La anchura en el versículo 2, en la entrada era de 5.2 metros
y los lados de la entrada eran de 2.6 metros por un lado y 5 codos del otro. Está haciendo las conversiones, ¿verdad?, a metros esta versión. Midió la longitud de la nave, tenía 21 metros y la anchura 10 metros. Luego entró al interior y midió cada pilar de la entrada. Tenían 1 metro. La entrada tenía 3.2 metros de altura y la anchura de la entrada 7 codos, o sea 3.6 metros. Midió su longitud, tenía 10 metros y la anchura delante de la nave. Entonces me dijo: este es el lugar santísimo. Ahora, hermanos, Dios metió al lugar santo y al lugar santísimo a Ezequiel. Ese era el mismo modelo que le había dado a Moisés en el tabernáculo, lo que construyó el rey Salomón, un lugar santo y un lugar santísimo. Pero ahora Ezequiel está en ese lugar santo. Y aquí, hermanos, podemos ver que en estos detalles se nos continúan varias cuestiones minuciosas. Me voy a avanzar al versículo 16. Fíjense, todavía está en el interior del templo. Dice: los umbrales, las ventanas con celosías y las galerías alrededor de sus 3 pisos. Una celosía, hermanos, es una ventana y son puros diseños, o sea, como las rejillas, los enrejados. Cuando nosotros vamos al Medio Oriente, pues son ventanas que tienen muchos garigoleos, muchos diseños así simétricos. Pero entonces todo esto era hermoso, hermanos. Fíjense, estaban recubiertos de madera todo alrededor, desde el suelo hasta las ventanas, pero las ventanas estaban cubiertas con celosías. Sobre la entrada hasta el santuario interior y el exterior y alrededor de todo el muro, por dentro y por fuera, según sus medidas. Y había esculpidos querubines y palmeras, una palmera entre querubín y querubín, y cada querubín tenía 2 caras, cara de hombre hacia la palmera por un lado y cara de leoncillo hacia la palmera por el otro lado. Estaban esculpidos alrededor de todo el templo. Desde el suelo hasta encima de la entrada había esculpidos querubines y palmeras, así como en la pared de la nave. Era un lugar hermoso, hermanos, con una estructura, una arquitectura perfecta, y los detalles no se digan. Era un lugar completamente asombroso. Ahora, hermanos, lo saca del templo y en el capítulo 42 nos da detalles de las cámaras que estaban en los patios. Habían muchas habitaciones. Fíjense lo que dice el versículo 13 del capítulo 42. Entonces el hombre me dijo: las cámaras del norte y las cámaras del sur que están frente a la zona separada son las cámaras santas, donde los sacerdotes que están cerca del Señor comerán las cosas santísimas. Ahí pondrán las cosas santísimas, la ofrenda del cereal, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, porque el lugar es santo. Cuando entren los sacerdotes ahí, no saldrán al atrio exterior desde el santuario sin haber dejado las vestiduras con que ministran, porque son santas. Se pondrán otras vestiduras para poder acercarse a lo que es del pueblo. Entonces este lugar, hermanos, se nos describe que tenía un propósito. Es el lugar perfecto para que ministren mis sacerdotes, para que ministren los levitas, para que se cambien de ropa, para que hagan los sacrificios. Todo esto está diseñado de manera perfecta. Es un templo que tiene varias funciones y Dios les dio un diseño para facilitar completamente toda la logística. Y ahora, hermanos, simplemente pasando este recorrido así rápido, imagine, es el templo perfecto, donde están todas las medidas perfectas. Y si nosotros camináramos ahí, hermanos, notaríamos instantáneamente si hay algo mal puesto. Si alguien puso una medida más en una mesa, si alguien hizo un muro más ancho que otro, si alguien utilizó una medida diferente, se notaría, hermanos. Pero Dios hace las cosas de manera perfecta. Y es lo primero que tenemos que entender. Un templo donde todo está en su lugar. Cada medida es hecho de manera perfecta porque tenemos un Dios perfecto, hermanos.
Eso debemos de, primero que nada, pensar. Dios hace todo de manera perfecta, con un propósito, y ese es el Dios que tú y yo adoramos. Él nos dejó este mensaje, hermanos, también con un propósito perfecto para su iglesia hoy en día. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta de la razón de muchas cosas, de por qué dio tantas medidas. En el capítulo 43, ahora quiero que veamos un templo donde está la presencia de Dios. Ese es el segundo punto. Fíjense los versículos 1 al 5. Entonces el hombre me llevó hacia la puerta que da hacia el oriente. Vi que la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía de su gloria. Tenía el aspecto de la visión que vi, como la visión que había visto cuando él vino a destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que yo había visto junto al río Quebar. Entonces me postré sobre mi rostro. La gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior. La gloria del Señor llenó el templo. En cuanto ve la gloria del Señor, Ezequiel, hermanos, ¿qué es lo que dice la Escritura? Yo caí postrado sobre mis pies. No pude hacer otra cosa nada más que arrodillarme y poner mi rostro literalmente en la tierra, en el polvo. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es lo más glorioso en la visión, que tú puedas ver la gloria de Dios, al menos en esa visión, hizo poner inmediatamente en un estado de adoración a Ezequiel. Es lo más hermoso de este templo, hermanos. Puede estar diseñado perfectamente, pero si no está la gloria de Dios, no es el templo perfecto. Este templo es perfecto porque está la gloria de Dios. Y esa gloria, hermanos, ya no más está ausente. A Ezequiel le tocó profetizar cuando esa gloria iba a abandonar el templo de Salomón. Quiero que retrocedamos al capítulo 10, ahí mismo en Ezequiel. Ezequiel se le mostró cuando estaba dando sus mensajes años atrás, unos 20 años atrás, para que ellos se arrepintieran, 20, 30 años antes, al inicio de su ministerio. Pero fíjense en lo que él vio en los versículos 18 al 19 de Ezequiel 10. Entonces la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. Cuando los querubines alzaron sus alas y se elevaron del suelo, ante mis ojos salieron con las ruedas a su lado, se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Ezequiel vio cómo la gloria de Dios estaba saliendo poco a poco. Primero sale el edificio del templo principal, del lugar santísimo, y se lo coloca en una de las puertas del templo de Salomón. Más adelante, fíjese el versículo, en el capítulo 11, el versículo 23. La gloria del Señor se elevó de ahí, de en medio de la ciudad donde estaba, y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Se fue alejando poco a poco. Primero sale del templo y se queda en una puerta, y después ahora se aleja de la ciudad y se queda en un monte. Dice el versículo 24, el Espíritu me levantó, me llevó a Caldea, a los desterrados en visión por el Espíritu de Dios, y se alejó de mí la visión que había visto. Fue la última vez que yo vi la gloria del Señor, pero ya no estaba en el lugar santísimo, ya no estaba en el templo. Y ahora, hermanos, a Ezequiel se le revela y Dios le dice, esa presencia que tú te tocó ver va a regresar, y va a regresar al templo perfecto que yo te estoy mostrando. Ahí mismo en el capítulo 43 de Ezequiel, fíjense lo que dice los versículos 6 al 9. Si la presencia de Dios, hermanos, está en ese templo, para nada se va a permitir impurezas. Ese es el templo perfecto, es una de sus características. Dice, oí a uno que me hablaba desde el templo, mientras el hombre estaba de pie junto a mí, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los israelitas para siempre, y la casa de Israel no volverá a profanar mi nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus prostituciones y con los cadáveres de sus reyes cuando mueran, poniendo su umbral junto a mi umbral, y sus postes junto a mis postes.
con solo un muro entre ellos y yo. Ellos han profanado mi santo nombre con las abominaciones que han cometido. Por eso los he consumido en mi ira. Que alejen ahora de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré entre ellos para siempre. La Biblia, Dios habla hoy, hermanos, nos está hablando que son palacios lo que construyeron los reyes anteriores, exactamente pegados al templo de Dios. En esta versión dice, su umbral está pegado a mi umbral, sus puertas están pegadas a mis puertas. Hay otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, los altares de esos reyes donde hacían ídolos, sacrificios a otros ídolos, estaban pegados a mi templo. Y hay otra versión donde nos dice que también eran monumentos a los reyes anteriores, como si les hicieran tumbas espléndidas para remembrar a otros reyes malvados, perversos que estuvieron en Jerusalén. Entonces Dios, hermanos, por eso le dio tantas medidas a Ezequiel. Todos los capítulos que acabamos de pasar, dice, está el lugar santísimo, pero hay espacios, hay patios, hay lugares con un porqué. Y ustedes echaron a perder todo mi diseño. Ese diseño no era tan diferente a lo que recibió Moisés y Salomón en el tiempo de David. Pero ahora, hermanos, lo que está mostrándoles Dios, dice, ya no más eso. Ustedes hicieron abominaciones, ustedes no respetaron las medidas que yo les había dado, a tal grado que pusieron construcciones solamente con un muro de separación en mi lugar especial donde yo estaba habitando entre ustedes. Y todo esto, hermanos, tiene un propósito, es un lugar para mostrarse solamente a los quebrantados y arrepentidos. Pongan mucha atención, yo creo que este es una parte clave para que entendamos todo este sermón. Fíjense lo que dice los versículos 10 al 12. Tú, hijo de hombre, describe el templo a la casa de Israel. ¿Para qué? Para que se avergüencen de sus iniquidades y tomen las medidas de su plano. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, enséñales el diseño del templo, su estructura, sus salidas, sus entradas, todos sus diseños, todos sus estatutos y todas sus leyes. Escribe todo esto ante sus ojos para que guarden todas sus leyes y todos sus estatutos y los cumplan. Esta es la ley del templo. Todo su territorio sobre la cumbre del monte por todo alrededor será santísimo. Así es la ley del templo. Se fijan, hermanos, esto es clave. ¿Por qué se le mostró todo esto con detalle a Ezequiel? Para que se avergonzaran su pueblo, su nación. Le está diciendo, yo hago todas las cosas perfectas y ustedes lo están echando a perder. Pero tanto mi diseño del edificio como mi diseño de la logística para llevar a cabo los sacrificios y las funciones son perfectos. Pero ponga mucha atención porque le dice, hay una condición para que tú les muestres a los demás el resto. Yo solamente te mostré el edificio, solamente te di las medidas de cómo deben de ser los patios y el lugar santo y santísimo, los detalles que viste allá adentro, viste mi gloria, pero todavía no he terminado. Todavía hay más que mostrar y solamente quiero que se lo muestres a las siguientes personas. Fíjense bien en el versículo 11. Si se avergüenzan de todo lo que han hecho, enséñales el diseño del templo, su estructura, sus salidas, sus entradas, sus diseños, pero fíjense, también todos sus estatutos y todas sus leyes. Esos todavía no se los da. Entonces, hermanos, el templo perfecto es donde está la gloria de Dios y solamente se revela a aquellos humildes, aquellos quebrantados y arrepentidos, aquellos que les iba a doler. Y cuando Ezequiel les empezara a decir, tuve una visión, ahora 14 años después de que fue destruido todo, y Dios me mostró lo siguiente, iban a haber israelitas, hermanos, que iban a responder con indiferencia, pero si había alguien que decía, cuéntame más, yo anhelo esa restauración. Ahí
les vas a continuar con el siguiente recorrido. Y es también impresionante, hermanos. Fíjense, nos vamos a ir hasta el capítulo 44. Dice el versículo 4: luego me llevó por el camino de la puerta del norte al frente del templo. Miré que la gloria del Señor llenaba la casa del Señor y me postré sobre mi rostro. Y otra vez empieza a tener un diálogo con Ezequiel. El Señor dice, el Señor me dijo: hijo de hombre, pon atención. Mira con tus ojos, oye con tus oídos todo lo que te digo acerca de todos los estatutos de la casa del Señor y acerca de todas sus leyes. Fíjate bien en cuanto a la entrada del templo, a todas las salidas y del santuario, y dirás a los rebeldes a la casa de Israel. Aquí va el mensaje. Dice, así dice el Señor: son ya demasiadas todas sus abominaciones, oh casa de Israel, cuando introdujeron extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para que estuvieran en mi santuario y profanaran mi casa. Cuando les ofrecieron mis alimentos, la grasa y la sangre, invalidaron pues mi pacto. Esto, además de todas sus abominaciones, no se han ocupado de guardar mis cosas sagradas, sino que han puesto extranjeros con guardas de mis ordenanzas en mi santuario. Así dice el Señor Dios: ningún extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario, ninguno de los extranjeros que están entre los israelitas. Ahora le está diciendo, el templo perfecto solamente pueden ministrar personas regeneradas, hermanos. Solamente los que son circuncidados, tanto físicamente y sobre todo del corazón. Donde está la presencia de Dios, la gloria de Dios en el templo, ya no puede haber nadie más inmundo. No van a haber extranjeros. Ustedes echaron a perder todo eso. Y no olvidemos, hermanos, más adelante en las conclusiones vamos a sacar los paralelos. Pero desde aquí deberíamos estar pensando, hermanos, y decirle a Dios: líbranos de tener personas indignas al servicio de nuestra iglesia. Porque Dios hace todo perfecto, hermanos. Dios hace todo perfecto. Pero sin embargo, hermanos, este lugar donde está la presencia de Dios, también hay restauración y hay segundas oportunidades. Fíjese ahora los versículos 10 al 14. Los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba y se alejaron de mí tras sus ídolos, llevarán el castigo por su iniquidad. Serán servidores en mi santuario, encargados de las puertas del templo y servidores en el templo. Ofrecerán el holocausto y el sacrificio para el pueblo. Estarán delante de ellos para servirles, por cuantos les sirvieron delante de sus ídolos. Fueron tropezadero de iniquidad para la casa de Israel. Por tanto, he jurado contra ellos, declara el Señor Dios, que llevará el castigo por su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, ni a las cosas santísimas, sino que cargarán su ignominia y las abominaciones que han cometido. Los pondré como guardas de las ordenanzas del templo, de todo su servicio y de todo lo que se ha de hacer en él. Sí hay una consecuencia, hermanos, porque él está diciendo, todos esos levitas que echaron a perder toda la administración en mi templo, de todas formas les voy a dar una oportunidad más. Dios es un Dios que restaura, hermanos, y sin embargo hay consecuencias. Vas a poder seguirme sirviendo, y eso ya es un honor, hermanos. Y debiéramos también pensar, a veces nosotros podemos cometer pecados, tomar decisiones que pueden traernos consecuencias por el resto de nuestras vidas, pero en el templo perfecto, hermanos, nadie se queda sin hacer nada. Nadie se queda sin hacer nada. Hay segundas oportunidades. Pero sobre todo, hermanos, hay una bendición especial para las personas que fueron fieles. Él está hablando de levitas que se corrompieron. Sin embargo, ahora en el versículo 15 dice, pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que se ocupan de guardar mi santuario, cuando los israelitas se alejaron de mí, se acercarán a mí para servirme. Estarán delante de mí para ofrecerme la grasa y la sangre delante del Señor Dios. Inicia ese versículo, pero ¿qué hay de aquellos que no se corrompieron? Ellos van a estar en un lugar honroso, sirviéndome de manera más personal e íntima. Fíjese lo que dice el versículo 23, ellos
Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano. Harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Ese es un gran honor, una gran bendición. Tener esa ocupación, hermanos. Mostrar lo que hay en el corazón de Dios. Los versículos 28 al 30 de ese mismo capítulo 44 dicen lo siguiente: con respecto a la heredad para ellos, yo soy su heredad. Los que sí me fueron fieles no les darán posesión en Israel, yo soy su posesión. Comerán la ofrenda de cereal, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo y de toda clase de ofrenda de sus ofrendas serán para los sacerdotes. También darán al sacerdote las primicias de sus masas para que hagan reposar una bendición sobre su casa. Los sacerdotes no comerán el cuerpo muerto o despedazado de ninguna ave ni de ningún animal. Entonces dice, lo mejor de las ofrendas, de los sacrificios, va a ser para esos sacerdotes fieles, los que no se corrompieron. Entonces, hermanos, es un lugar donde hay recompensa a la fidelidad, en especial a los siervos de Dios. Es otra característica de que si ahí está la presencia de Dios, va a haber bendición. Los capítulos 45 al 46 no los vamos a leer, hermanos, pero ahí es donde están todos los detalles de las funciones del templo. Si recuerdan lo que les leí en el capítulo 43, 11, él les decía al final, dice, escribe esto ante sus ojos para que guarden todas sus leyes y todos sus estatutos y los cumplan. Todas esas leyes y estatutos se describen en los capítulos 45 al 46 y son lecturas de lo que tenían que hacer los sacerdotes, sus tareas, las fiestas, cómo tenían que hacer los sacrificios, cómo tenían que hacer las ofrendas, todo eso. La manera como iban a ministrar se describe en esos dos capítulos. Por falta de tiempo no los vamos a leer, hermanos, pero es parte de cómo está diseñado un templo donde está la presencia de Dios. Todo está en su lugar, todas las funciones son las mejores que podemos tener. Y la última característica, hermanos, el templo perfecto es un templo del cual brota vida en abundancia. Si todo está en su lugar, si todo se lleva a cabo las tareas conforme a lo que Dios estipuló, si ahí está la presencia de Dios, fíjese cómo es el resultado. Ahora continúa la visión y es trasladado Ezequiel a observar lo siguiente. Les leo los primeros versículos. Después me hizo volver a la entrada del templo y vi que brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Y él se le revela un lugar donde nace río, donde sale agua viva, agua que trae bendición, hermanos. Pongan mucha atención, voy a leer literalmente los siguientes versículos. Y esto es glorioso, hermanos, es lo que el propósito cumplido de este templo. Fíjese, me sacó por el templo al sur, a la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente. Las aguas fluían del lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 500 metros, me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta los tobillos. Midió otros 500 metros, me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 500 metros, me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura. Midió otros 500 metros y ya era un río que yo no podía vadear, porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. Entonces me preguntó, ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Cuando volví, vi que en la orilla del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Me dijo, estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá. Esto, hermanos, es lo siguiente, dice, luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar, entonces las aguas del mar quedan purificadas. Esto es el mar muerto, es el vado del Jordán
y se está refiriendo a ese mar que existe en la actualidad que no tiene vida. Ahí no puede vivir ningún animal. Por eso se llama así el mar muerto. No puede subsistir algún organismo vivo ahí. Pero fíjense el versículo 9, sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá. Habrá muchísimos peces porque estas aguas van allá y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Junto a él se pararán los pescadores y desde Engadi hasta Englaí habrá un lugar para tender las redes. Sus peces serán según sus especies, como los peces del mar grande, numerosísimos, pero sus pantanos y marismas no serán purificados, serán dejados para salinas. Junto al río en su orilla, a uno y otro lado crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes dará fruto porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Es hermoso lo que vio Ezequiel, ¿verdad? Un lugar sorprendente, árboles frondosos, donde no se marchitan las hojas, donde siempre hay fruto, hay vida, hay bendición. Y sobre todo nos está hablando de estos árboles, hay fruto para alimento, pero también para medicina. Ese es el propósito, hermanos, del templo de Dios. El templo perfecto va a cumplir esa misión, ese objetivo. A partir del versículo 13 hasta el final del capítulo 48, lo único que tenemos ahí son detalles de cómo va a ser distribuida las tribus de Israel alrededor del templo. Dice, todas las tribus van a recibir bendición de este lugar. Todos van a tener heredad. Y se describe las medidas exactas. El punto es que cada una de las 12 tribus están siendo bendecidas por ese templo. En medio de la nación de Israel está la gloria de Dios. Ahí está el templo donde Él prometió que habitara. Y esto, hermanos, quiero que vayamos a las aplicaciones y pongan mucha atención. El templo futuro del milenio nos enseña que Dios diseña todo de manera perfecta. Eso lo vimos, ¿verdad? Él va a manifestar su gloria. Es lo que Él quiere. Pero, hermanos, eso mismo tiene planteado para su iglesia. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5 nos habla de que Dios es perfecto y todo hace perfecto. Pero aquí en este pasaje 5:48 nos dice lo siguiente: por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Si Dios hace todo de manera perfecta y nos está invitando a su iglesia a ser perfectos como Dios, también tenemos que luchar para acercarnos a esa perfección. Y aquí empiezan las aplicaciones. Tenga en mente eso, hermanos. La iglesia es un paralelo de ese templo. Y encontramos varios pasajes, pero solamente los voy a llevar a Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, de los versículos 19 al 22, también vemos que Dios, así como dio un diseño perfecto para ese templo, también hizo un diseño perfecto para la iglesia. Fíjense, les leo del 19 al 22. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Se fijan, hermanos, hay tantas cosas que podemos sacar de esa visión de Ezequiel para nosotros como iglesia, porque es exactamente la misma idea. Tenemos un Dios que hace perfecto todo. Él diseñó la iglesia para que cada uno esté en su lugar. Cada uno tiene una función. Y si tú no estás cumpliendo tu función, tú estás desacomodado y se va a notar. Si tú no te afianzas
estás firme en la roca que es Cristo Jesús, también su presencia no va a estar fluyendo a través de ti. La iglesia, hermanos, tiene el mismo diseño para ser de bendición a los demás. Entonces, hermanos, si nosotros estamos conscientes de que la iglesia tiene un diseño similar a este templo, hay que procurar lo siguiente. Primero que nada, hermanos, limpiarnos de todo pecado, porque donde está la presencia del Espíritu Santo, ahí no debe haber el pecado. Y es lo que decía Dios en estos capítulos de Ezequiel: ya estoy harto de sus abominaciones. En mi templo perfecto no va a haber nada más, no va a volver a haber inmundicias. Y esto, hermanos, quise darles a manera de introducción lo que vamos a ver el próximo domingo. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, 1 al 4, se nos hace la siguiente exhortación. Dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominaciones, idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Entonces Pedro le está diciendo a la iglesia: límpiense de todas sus inmundicias, desvístanse del viejo hombre y vístanse de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que procurar eso. Si se nos dio esta visión, es con el mismo propósito que Dios le dijo a Ezequiel: les vas a dar solamente una probadita. Si ellos se conmueven, muéstrales más. Y yo, hermano, yo quiero confiar en lo siguiente: si el Espíritu Santo está en tu vida, si realmente anhelas y te conmueves de que falta santidad en la iglesia, los invito a Dios mediante a estar el próximo domingo, porque vamos a ver ahora los detalles de cómo es diseñada la iglesia. Cómo es diseñada, es el mismo propósito: despertar ese interés. Vamos a ver una iglesia, hermanos, que también restaura, da segunda oportunidades, porque a ellos los que les escribe Pedro dice: ya basta de todas esas cosas del pasado, ya basta, hay nueva vida para los hijos de Dios. Ver el modelo de Dios para su iglesia y avergonzarnos, hermanos, es necesario, y decir: hay cosas que me faltan aquí en Peniel, empezando por mí. Hay ajustes que yo tengo que hacer. Vamos a continuar viendo ese modelo en 1 de Pedro 4, pero fíjense los versículos 7 en adelante. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pablo tenía también esa misma tarea que Ezequiel, hermanos. Ustedes tienen una función, ustedes tienen que vivir de cierta manera, tienen que comportarse de manera digna para que Dios bendiga, para que Dios fluya a través de esta iglesia. Entonces, eso es estar cada uno en su lugar. Si Pedro le dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, es que cada uno de nosotros somos piedras vivas, tenemos una función en el templo de Dios, en la iglesia de Dios, y se nos está llamando a lo mismo, hermanos. Nosotros, sobre todo, hermanos, debemos de anhelar la gloria de Dios en medio de su iglesia. ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros pudiéramos vivir a la luz de lo que le está pidiendo Pedro a la iglesia? Yo creo que vamos a hacer algo similar. Se nos pudiera escribir, qué bonito sería, ¿no? Así como Lucas
registró en el capítulo 2 de los Hechos, como eran los primeros creyentes, que se escribiera algo similar a la iglesia Peniel. Sería algo así, como dice aquí los versículos 43 al 47. Sobrevino temor sobre toda persona. Muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades, sus bienes, los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y fíjense, hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Ese es el diseño de la iglesia, hermanos, donde cada uno hace lo que le corresponde, donde hay unidad, donde todo es perfecto, la presencia de Dios está ahí y fluye la bendición a todo aquel que venga a beber de esas aguas. Hay sanidad, hermanos. La iglesia de los Hechos experimentaba eso. No era una iglesia estancada, era una iglesia donde fluía vida. Hermanos, el énfasis para nada no es en un edificio bonito, es una iglesia con vidas transformadas. No sirve de nada tener el mejor templo de la ciudad si no hay vidas transformadas, si no fluye en nosotros el Espíritu Santo. Y la pregunta es la siguiente, hermanos, ¿anhelas esa iglesia? Veamos la iglesia cumpliendo su propósito con los ojos de la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque nadie vio la visión de Ezequiel. Ese es el punto. Nosotros pudiéramos decir, oye Ezequiel, pero pues es que tú sí fuiste llevado a los cielos y viste las medidas, estaba ahí viendo la presencia de Dios. Nadie vio eso, hermanos. Solamente tenían que verlo con los ojos de la fe. Si alguien se conmueve de su pecado y anhela ese lugar, les vas a dar más. Solamente a ellos les vas a describir todavía lo que falta. Entonces, hermanos, yo les invito a lo mismo. Esto se ve con los ojos de la fe. Imagínense la iglesia funcionando conforme al modelo perfecto de Dios. Quiero, hermanos, que pidamos a Dios nos muestre la belleza de Cristo y su plan eterno para la iglesia, porque este plan no solamente es para vivir aquí, ese plan, ese modelo es para toda la eternidad. Es el mejor lugar, hermanos. Quiero que nos despidamos a manera de oración con el canto que entonamos al inicio. Piense bien en esa letra. Que Dios nos revele cada día más de la belleza de Jesucristo y sobre todo del propósito, del diseño que tiene para nosotros como iglesia. Que Dios despierte más anhelos, ¿verdad?, para glorificarle.